cognitivas, como decía ahí, metacognitivas, o ya estrategias técnicas estrategias técnicas, pues ya es, por ejemplo, si usted todo lo que tiene que leer lo tiene que escribir para que no lo olvide, entonces ya eso ya algo memorístico, entonces ya usted debe entender o debe ser consciente qué estrategias puede implementar para un mayor aprendizaje. Bueno, muy bien. He venido. He venido. Sí, señora, qué pena, tenía el volumen bajito. Me inspiré en Warner McCombs, que es el aprendizaje. Él dice que el aprendizaje no puede ser solamente acumulativo, acumular información que no nos sirva o que no lo vayamos a tener en cuenta, que no sea significativo, que no sea autónomo, que el aprendizaje, como puede pasar muchas veces, que a veces guardamos y guardamos tantas cosas en la cabeza que nunca nos va a servir para nada, ni nunca la vamos a tener pues en cuenta en procesos pues que nos sirvan para nuestra vida. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Me inspiré en Arwells y García Aretio. En el 2010 dicen que el proceso que permite al estudiante ser autor de su propio desarrollo, que permite elegir qué estrategias y herramientas le van a ser pertinentes para aprender. Que en el punto de que es una estrategia de aprendizaje autónomo, me tomé la referencia de Sánchez Alzate en el 2012. Él considera que los conjuntos de procesos y habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional. Entonces yo dice, el estudiante determina qué medio o herramienta utiliza para potencializar sus habilidades que lo lleven a un aprendizaje significativo. Perfecto, muy bien. Ese es mi aporte. Gracias. Andrés, Kevin Andrés, y luego sigue Angie Paola. Hola, profe. En cuestión del aprendizaje me basé en McCombs. Y según lo que leí, él me hace entender de que el aprendizaje es como algo empírico. O sea, uno se basa en lo que uno aprende, por ejemplo, no de lo que le enseñan los demás, sino que a veces es más como de la calle o como del tiempo que uno pasa. Es un proceso de descubrir de la información y la experiencia. O sea, por ejemplo, hay personas que no tienen un doctorado o no tienen el título como tal, pero ellos saben. Pero lo que busca la sociedad es que tengan un título y que sepan, lógicamente. Y algunas de esas personas son las que están en la calle, por ejemplo, pintores, hay cantantes, artistas, pero lógicamente nosotros no los escuchamos porque no tienen un título y eso como que nos da igual. El aprendizaje autónomo en Argüelles y García, este me hace referencia a que nosotros debemos ser nuestros propios actores o autores de nuestras experiencias o aprendizaje. No, como decía anteriormente la compañera, nosotros debemos guiarnos nosotros mismos porque nadie más nos va a tomar de la mano y nos va a decir, vamos a hacer esto, y no, uno tiene que seguirse por uno mismo. En estrategias para aprendizaje, señora Díaz Barriga, son programas que los alumnos utilizan de forma consciente, controlada e intencionada como herramientas flexibles para un aprendizaje, promover la realización de diferentes actividades e ir aprendiendo. Bueno, listo, entonces seguimos con Angie y luego me está pidiendo por acá la palabra Jessica Alejandra López. Listo, después de Angie Paola. Profe, yo después de ella. Bueno, entonces su merced ya habló, entonces tengo que darle la participación a los demás. Bueno, entre las teorías de Warner y Vygotsky, quiere decir que entre el niño aprende con el entorno de la vida social y en la cotidiana, donde va de la mano con la educación de un docente, pero a la vez agrega algo muy importante, que para comprender aún más el tema o la actividad que abarcan por medio del que abarcan, sirve la herramienta de las TIC, que sirve mucho para los niños porque es el conocimiento
lleva varios retos como desarrollar competencias digitales, donde el niño pues tiene de la mano un video educativo que le va a llamar la atención, entonces va a aprender los colores, los números, digámoslo así, ¿no? El aprendizaje autónomo. Podríamos decir que el aprendizaje autónomo es la capacidad que tenemos de aprender por sí mismos, sin necesidad de que alguien nos esté diciendo, pues debemos tener claro que tenemos que manejar los tiempos, los espacios, espérate, hija, gracias, los espacios, ¿sí? Que tenemos un docente que nos puede dar materiales, pero no solamente nos podemos quedar con lo que nos da el docente, sino que tenemos que investigar. Para eso, no solamente lo que es el internet, también nos sirven los libros, y es muy bueno todo eso. En las estrategias de aprendizaje autónomo, es donde el alumno por medio de manera coordinada lleva su conocimiento, que tiene flexibilidad entre el tiempo para que él pueda trabajar con eso. Es muy bueno esa estrategia porque no solamente en el horario que tenemos establecido para nuestras clases, sino mirar en qué momentico uno puede sacar de su tiempo y estar retroalimentándose de esas cosas. Y también nos sirve mucho lo que es los compañeros, retroalimentarnos con ellos, porque cada uno tiene un aporte diferente que nos va a servir. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. ¿Quién tenía el turno de habla? Concepción. Profe, sigo yo. Bueno, Jessica. Jessica. Perfecto. Bueno, bien. Pues en el aprendizaje yo me inspiré en Warner, porque menciona que nosotros tenemos que tener un de información donde nosotros podemos adquirir conocimiento, y es un proceso que todo estudiante en la realidad de distancia. En el aprendizaje autónomo me inspiré en Chica Caliente, porque menciona que el aprendizaje autónomo nos permite investigar, creamos el propio concepto de lo que leemos y de lo que investigamos. Que nos permitan retroalimentar nuestro aprendizaje. En las estrategias de aprendizaje, casi no le escuchamos, su merced, es muy intermitente la comunicación. Se le laguea el audio por el internet. Sí. Entonces, tranquila que todos estos aportes que ustedes tienen allá en la agendita, todo esto nos lo vamos a hacer en el foro. Entonces, los que no alcancen hoy, guarden sus apuntes que en cualquier momentico yo todo esto lo voy a preguntar en el foro para que nos quede el registro. Vamos a terminar este espacio porque me queda todavía el formato de lectura autorregulada con Angie Arcos. Angie. Sí, profe. Gracias, Jessica. Profe, ¿me escuchan bien? Angie Arcos, sí. Bueno. Aprendizaje, las estrategias de aprendizaje. Bueno, Jessica, muchas gracias, ¿no? Yo le alcancé a escuchar y me pareció muy importante varios aportes que hizo al respecto. Bueno, yo. Sí. ¿Sigo, profe? Sí, por favor. Listo. Bueno, en cuanto al concepto de aprendizaje, según Vygotsky, fue en el que me enfoqué, nos dice que el aprendizaje es una actividad social donde influyen actitudes, ¿cierto? Decir que estas actitudes, es decir, cómo atribuimos a lo que pensamos y en cómo lo pensamos, ¿sí? En el aprendizaje autónomo me enfoqué en Argüelles y García Aretio, donde pues, según lo que entendí es que el proceso que elegimos, ese es el camino
las estrategias, las herramientas que utilizamos para nuestro propio desarrollo, el ser independientes, digamos que son, digamos, esas pequeñas, como esos métodos que nos caracterizan mucho para ser nosotros autónomos. Unas estrategias de aprendizaje autónomo me basé en Díaz Barriga y Hernández, donde digamos que todas estas formas, todas las estrategias que empleemos conscientemente son esas, digamos, que nos van a retroalimentar cada día en nuestro estudio, en nuestros trabajos, para brindarle a los niños y a las niñas conocimientos fructíferos. Fructíferos, eso sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya nos agota un poco el tiempo, muchas gracias por todas las participaciones que han hecho aportes significativos, lo que quiere decir que ustedes ya resolvieron esta pregunta que la tenemos para el foro. De todo lo que han hecho, de todo lo que ustedes les ha tocado incursionar, me han dicho que el aprendizaje no es algo para memorizar. Recuerden, el aprendizaje no es memorístico. El aprendizaje es algo significativo, algo para significar la lectura. El aprendizaje autónomo es cuando ustedes tienen ese poder de tomar decisiones para aprender a aprender en sus contextos, de acuerdo a sus ritmos de trabajo. Y una estrategia de aprendizaje es aquella que le permite, digamos, buscar ese significado del conocimiento. Buscar estrategias de aprendizaje es buscar espacios, prácticas que permitan orientar la facilitación de las tareas propuestas en la guía didáctica. Una estrategia de aprendizaje es lograr el desarrollo de cada una de las actividades de la guía didáctica. Entonces, estrategias hay 3 tipos. Mire, estrategias cognitivas. Ustedes me dicen que leen, que repasan, que elaboran esquemas, que clasifican los temas, ordenan ideas principales, ideas secundarias, organizan la información, pero esa información les crea un pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, mire, todo lo que está aquí en colores, ustedes lo hacen. Ustedes ya lo están haciendo, pero de pronto desconocían como el tipo de estrategia que deben ustedes incursionar para lograr un aprendizaje significativo, no un aprendizaje memorístico para el momento. Y las estrategias metacognitivas, estas hacen relación a que ustedes como en el rol de estudiantes, en el rol de aprendientes autónomos, logren descubrir cuando están leyendo cuáles son las habilidades que tienen de comprender una lectura, de interpretarla, de trascender en esa lectura, de tomar una postura propia en esa lectura, pero también les permite identificar cuáles son las necesidades. Cuando hablo de la palabra metacognitiva, esta es un sinónimo de autoevaluación. Metacognición es sinónimo de autoevaluación. Ustedes encontré esa palabra, yo me evalúo, dicen cuando estábamos hablando qué es lo que más les gusta, cómo se siente en este proceso de educación a distancia. Y ustedes me decían, yo me evalúo. Están haciendo estrategias metacognitivas, es decir, qué tanto comprenden, qué tanto avanzan ustedes en las lecturas, en las actividades de aprendizaje de la guía didáctica, qué tanto avanzan en la construcción final del producto, pero también qué tanto necesitan seguirse fortaleciendo. Esa es una estrategia metacognitiva. Y las estrategias del manejo de la información o del manejo de los recursos es la que hace referencia a la organización de lo que ustedes me dijeron que habían hecho. Organizar el tiempo, organizar un espacio adecuado, organizar un cronograma de trabajo, organizar que en el día son 4 horas de lectura y escritura,
organizar una comunicación, una interacción con su par académico, con sus profesores, con sus compañeros. Y eso es la búsqueda de ayuda. Es decir, todas las tres estrategias que conforman las estrategias de aprendizaje autónomo, que son la cognitiva, la metacognitiva y la de manejo de recursos, ya ustedes las han realizado desde el ejercicio propio aprendiente autónomo. Pero faltaba ese toquecito de Pintrich, Smith, García, Calderón, ¿sí? Que son nuestros referentes, que son nuestros referentes teóricos que nos están diciendo que cuando abordamos el tema de estrategias de aprendizaje, no podemos olvidar que estas se agrupan en un grupito, se agrupan en tres partes. Cognitivas, es decir, el saber, el conocimiento, la evaluación de ese saber y los recursos que yo busco para aprender a aprender en mi contexto sociocultural y de acuerdo a mi ritmo de aprendizaje. Cada uno de ustedes tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces, la guía didáctica lo que hace es que le presenta unas actividades y esas actividades ustedes las van desarrollando poco a poco. Pero esas actividades de aprendizaje son las que les permiten a ustedes decir qué tanto han avanzado, qué tanto podemos avanzar y dónde miramos finalmente como el resultado de ese avance de aprendizaje en el foro, porque ustedes me están escribiendo en el foro y yo en el foro estoy aprendiéndolos a conocer, ¿sí? Porque esas formas de escritura son las que permiten identificar cuál es el perfil del estudiante. Aquel estudiante que escribe una producción de texto autónomo, o aquel estudiante que copia y pega de los módulos, o aquel estudiante que copia y pega de Google. Va a una herramienta virtual, va a donde don Google, le pregunta, él le responde y copia y pega en el foro. No, vamos a continuar en el foro así como lo hicieron hoy. En palabras de Chicas Cañas, 1900 tal, y abordamos el concepto de chica caña y luego lo parafraseamos, es decir, ¿cuál es mi postura propia frente a ese aporte de Chicas Cañas? O Vygotsky menciona que el aprendizaje depende del contexto sociocultural del estudiante, de las condiciones sociales del estudiante. En mi concepto, en mi postura, en mi reacción, considero esto y esto. ¿Sí? Es decir, que siempre se encuentre el referente y el parafraseo. El referente y el parafraseo. Ese es el juego en la producción de texto autónomo que debemos empezar ya a desarrollar en el foro. Bueno, muchas gracias por los aportes. Vamos ahora a socializar el formato de lectura autorregulada. Me pidieron el favor los compañeros que yo hiciera este formato. Entonces yo este formato me inspiré también en unos referentes, en Robinson, 1940, y en Jones y Nema, 1984. Es un esquema adaptado por mí, pero que este esquema está orientado en un método de lectura que se llama ITLER. Es decir, estas siglas ITLER son las que aparecen aquí distribuidas en estos 5 espacios. La I, que significa inspeccionar. Es decir, cuando empiecen a leer ustedes, antes de escribir, hay que inspeccionar el texto. Hay que hacer una exploración rápida de todo lo que contiene el texto. Títulos, subtítulos, esquemas, señales gráficas, resúmenes, tipos de letras. En algunas oportunidades aparecen negrillas, en otras oportunidades aparecen diferentes tipos de fuentes. Todo eso debe ser motivo de admiración y de exploración del lector. Entonces, a esa fase, Matilde Frías las ha llamado prelectura. Luego sigue preguntar y predecir. Perdón.
Perdón un momentico, que me dio estornudo. Ay, discúlpeme. Es que aquí ya está haciendo frío. Entonces, en este espacio, después de que ustedes inspeccionen, miren que todavía no les he dicho nada que hay que escribir. Solamente inspeccionar, ver esa lectura así, de ojear, de voltear, de mirarlo, de admirarlo, ¿sí? Y luego sí sigue la de preguntar y predecir, es decir, plantearle preguntas al lector, convertir los títulos y los subtítulos en preguntas. Preguntar y predecir. Predecir. ¿Qué es una predicción? ¿Quién me quiere decir qué es una predicción? ¿Qué es una predicción? Yo le contesto, Lo profe. que va a suceder. Lo que uno cree que va a suceder. Lo que uno cree que va a suceder. Exacto. No cree que va a suceder, profe. Ajá. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo, por ejemplo, estoy prediciendo aquí que me va a dar gripa porque ya está haciendo frío aquí en mi granja y entonces ya me resfrié y estoy en la parte de afuera. Yo digo, no, ya esta noche estoy resfriada. Pero yo estoy... En todos lados está haciendo frío, profe. Sí, es una predicción. Yo no sé si eso me vaya a dar o no. Ahora me tomo un chocolate y ya se me pasó, por decirlo de alguna manera. Entonces, plantearle preguntas en relación al tema. ¿Y qué le estamos pidiendo aquí a ustedes? Que conviertan los títulos y subtítulos en preguntas. Pero esas preguntas son para resolver. Mire lo que dice ahí, leer con propósito. Iniciar a responder cada interrogante formulado en la fase de preguntar y predecir para verificar la comprensión lectora. Verificar la comprensión lectora. Es decir, que hasta la tercera fase del método Hitler de la lectura autorregulada, ustedes no van a escribir, sino que van es a pensar. Van es a pensar. Profe, Pero una luego, preguntita. sí, dígame. O sea que el cuadro se contesta de acuerdo a la lectura autorregulada. Sí. Por ejemplo, vamos a leer el tema de estrategias de aprendizaje. ¿Le parece bien? ¿Miran donde yo estoy escribiendo? Sí, ahí estamos señora. viendo, profe. Bueno, ese va a ser el tema, por ejemplo. Entonces, esa fase de inspeccionar, yo lo que tengo es que hacer una inspección ocular, mirar todo lo que es el módulo o la lectura que yo envíe, que en la lectura hay unos textos de colores, unos con negrilla, otros sin negrilla, es inspeccionar el texto. Luego paso a convertir todos los interrogantes todos los títulos y subtítulos interrogantes. El primer título que había allá era aprendizaje. Entonces, ¿yo qué tengo que convertir ese título? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué significa aprendizaje autónomo? ¿Qué significa estrategias de aprendizaje autónomo? Ahí ya estoy en la segunda fase. ¿Hasta ahí me han entendido? Profe, yo me enteré. Sí, señora. Entiendo. Sí, señora. Sí, profe, sí. Sí, bueno. Esperen a ver, como ya hay enredado, entonces yo tengo que devolverme. Un momentico acá. Si yo le digo, vamos a mirar este texto, ¿sí? ¿Qué podemos observar a primera vista? Que hay unos en mayúsculas, hay uno en color diferente, ¿cierto? Acá hay una negrilla. Acá hay negrillas, hay negrillas. Negrillas quiere decir que estas son palabras claves. Acá hay 3 colores que también tienen su significado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ver todo este texto, inspeccionarlo. Inspeccionarlo. Ver que hay varios autores para los cuales yo tengo que preguntarles. Yo estoy haciendo aquí esa inspección del texto. ¿Qué me está diciendo la segunda fase? Que convierta los títulos y subtítulos en pregunta. Entonces, ¿cómo convierto esto? ¿Cómo se define el aprendizaje?
Autónomo. No, primero es el aprendizaje solito, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, Es sí. el El primer subtítulo. Exacto, el segundo aprendizaje autónomo. Entonces yo puedo escribirle, ¿qué es el aprendizaje autónomo? Y así sucesivamente, ¿sí? Y todas esas preguntas yo las debo contestar, pero después que yo lea. Después que yo lea. Mire lo que dice aquí, iniciar a responder cada interrogante formulado en la fase de preguntas y predecir y verificar la comprensión lectora. Es decir, ustedes constituyen todos esos títulos en preguntas, leen, toman sus apuntes allá como quieran, seleccionan, subrayan, pero después cada título convertido en pregunta debe ser objeto de respuesta. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí me han comprendido? Pero eso es referente a qué lectura. Sí, señora. A todas las lecturas, llámese lecturas de maestro, la que vaya uno a educación leer. infantil. Ajá. La que vaya uno a leer. Exacto. Ya entiendo. Ya entiendo. Preguntas de TAC, preguntas de URMA, preguntas de educación Profe, infantil. Profe, no vamos a encontrar las lecturas. En material didáctico, mujer, están todas las es el mismo material didáctico. Sí, es el mismo. Ajá. Profe, entonces, ¿esta lectura autorregulada es para todas las unidades temáticas? Revise la guía didáctica. La guía didáctica le dice, representa la lectura a través del formato de lectura autorregular. Entonces usted lo desarrolla en este formatico. Se lo envía a la profesora. La profesora Catherine creo que fue la única que dijo que no era obligatorio en la clase de ella. Ah, bueno, pero en la guía está. Entonces, por preguntar, entonces aquí le dice, entonces, ¿qué es el aprendizaje? Es la primera pregunta. Segunda, ¿qué es el aprendizaje autónomo? ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Y así sucesivamente, es decir, lo vamos diligenciando. Y entonces aquí dice, inicia a responder las preguntas que elaboró en la fase anterior, pero respóndalas así como hicieron hoy el ejercicio, de acuerdo a Chicas Cañas, ¿sí? Un referente, pero no copien y peguen lo que dice Chicas Cañas, sino sus palabras, desde su forma de producción de texto autónomo. Y luego acá le dice, escriba lo más llamativo después de interrogar y predecir el tema. Entonces, ¿qué sería lo más llamativo que ustedes encontraron ahí? Alguien que me diga, ¿qué fue lo más llamativo? Los títulos de colores. No, lo más llamativo de la lectura, mujer. Lo más llamativo de la lectura es que uno de la el tipo, es significativo. Cada uno tenía un... Ajá, que el aprendizaje, ¿qué, Juliana? Profe, uno aprende mejor y aprende para la vida, ese aprendizaje significativo, no memorístico. Ajá. Entonces, el aprendizaje requiere ser significativo para dar respuesta a los retos del mundo actual. Por ejemplo, ¿qué más podemos decir significativo de lo que leímos hoy? Profe, sí, Liliana. Diga, Liliana, algo significativo. Las diferentes estrategias, profe, de aprendizaje autónoma. Pero, ¿qué es lo significativo de las diferentes estrategias? Tengo que ser concreta. Liliana, dígame. Profe, que las experiencias significativas se pueden resolver a través de situaciones cotidianas. Otra es que nosotros en modalidad a distancia tenemos una estrategia, un recurso que es muy bueno, que es la guía didáctica. Ajá.
Mire lo que yo le agregué acá. En educación a distancia es aquí, la guía didáctica. La guía didáctica, coma, es una mediación fundamental para generar aprendizaje significativo. ¿Les parece bien? Sí, señora. Exacto, eso es, mire, le está diciendo, escriba lo más llamativo. Lo más llamativo. Y luego acá, ¿qué dice? Verificar lo aprendido. Explicar ideas fundamentales del tema y presentarlas en el foro. Explicar. ¿Qué va a explicar? Esto que usted escribió aquí. ¿Por qué el aprendizaje necesita ser significativo y cuáles son esos retos del mundo actual? ¿Por qué las experiencias significativas son las que sirven para resolver mis problemas de aprendizaje cotidiano? ¿Por qué la guía didáctica genera aprendizaje significativo? Responda eso aquí, vea. Y esta es la guía, la lectura autorregulada que se está pidiendo en la guía didáctica para los espacios académicos que los soliciten. No todos los solicitan. Me están diciendo, no, ya Urma dijo que no le enviara. Ah, bueno, pues que no le envíe. Pero si en mi espacio está, refleje la lectura en la guía didáctica, en la lectura autorregulada, pues se refleja así y me la envían al foro. Por ejemplo, si la pide la guía didáctica. Pero para eso debemos de leer muy bien la guía didáctica. Entonces, espero que me hayan entendido lo fácil que es este método ITLER de la lectura. Y mire, aquí no necesitan copiar y pegar texto. Mire, sencillito. Expresamos con sus propias palabras lo leído. Y acá en el foro explico esto. Y ya. Bueno, mis hijos. Fue un placer haber trabajado con ustedes. Espero me hayan comprendido la intencionalidad de hoy, que era enfocarlos más hacia el tema de las estrategias, por qué aprendientes autónomos, por qué el aprendizaje no es de memoria, no es para el momento, sino para la vida, como lo han dicho ustedes, y en la responsabilidad que implica ser aprendiente autónomo. Entonces, como el foro es nuestro producto, todo lo que abordamos en el día de hoy en esta asesoría va a ser objeto de explicación y de discusión en el foro. ¿Listo? Listo, sí, señora. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Se les quiere mucho. Gracias, profe. Que Feliz estén bien. Dios tarde. bendiga. Bueno, amén. Igualmente. Gracias, un profe. para todos. Adiós. Gracias, profe. Tarde y noche. Pues, Hasta adiós. luego. Hasta Adiós. luego.